Bienvenidos al 20º domingo después de Pentecostés, en una mañana medio frío aquí en las montañas, con un viento también. Somos salvos no por tener la razón, sino por la forma final del amor, que es el perdón. Amén. Nada que valga la pena se completa durante nuestra vida. Por lo tanto, somos salvos por la esperanza. Nada verdadero, hermoso o bueno tiene sentido completo en ningún contexto histórico inmediato. Por lo tanto, somos salvos por la fe. Nada de lo que hacemos, por virtuoso que sea, puede ser realizado solo. Por lo tanto, somos salvos por el amor. Y ningún acto virtuoso es tan virtuoso desde el punto de vista de nuestro amigo o enemigo como desde el nuestro. Por lo tanto, somos salvos por la forma final del amor, que es el perdón. Reinhold Niebuhr escribió esas palabras en su libro La ironía de la historia americana. Sus palabras se aplican al evangelio de hoy sobre el fariseo y el publicano, o el recaudador de impuestos, publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Después de visitar la Tierra Santa con los feligreses de la Iglesia de Nuestro Salvador hace 10 años, y de haber subido al mismo monte del templo al que se refiere Jesús hoy, queda aún más claro para mí que los dos hombres tenían que subir al templo y que uno de ellos bajó del templo justificado. El que fue salvo por la última forma del amor, que es el perdón. Como un líder de fe, el publicano nos hace comprender ese término confuso de justificado o justificación. El liderazgo. En los primeros años de nuestro país, una familia sureña se destacó al ofrecer liderazgo a una nación incipiente, más renombrados entre las primeras familias de Virginia, los Lee. Eran patriotas ricos, capaces, educados y dedicados. Según la leyenda de la familia Lee, un miembro del Congreso Continental, Richard H. Lee, bisabuelo de Roberto E. Lee de la Guerra Civil, dijo algo parecido a estas palabras. Dijo esto: dicen que Dios en el cielo es el Dios de todos. Admito que Dios en el cielo es Dios de todos, pero yo les digo con orgullo, Dios se inclina un poco del lado de la familia Lee, los Lee de la vieja Virginia. Sus palabras suenan de verdad porque es tan natural pensar que siendo fieles debemos nosotros ser especiales y que Dios debe estar de nuestro lado, que Dios claramente nos favorece por encima de los demás. Es un buen ejemplo de lo que Jesús quería decir cuando contó la parábola del Evangelio de hoy. El fariseo de la parábola de hoy es básicamente un buen tipo, miembro de lo que podría considerarse una de las primeras familias de la fe judía. Pero al igual que Richard H. Lee, quien perdió la vista de su lugar en el mundo de Dios, permitió que sus palabras degeneraran en jactancia orgullosa, y llegó a la conclusión errónea de que, dado que Dios estaba de su lado, no podía estar del lado del otro, como el fariseo que miraba al publicano allí en el templo con él. Cometió el error más común que cometen las personas religiosas. Supuso que Dios también era como él. Es la famosa observación de Mark Twain, que dijo: Dios hizo al hombre a su imagen, y el hombre ha estado devolviendo el favor desde entonces. Los cristianos con demasiada frecuencia hacen lo mismo. Suponemos que Dios es, por supuesto, un cristiano, pero Dios no lo es.
Los musulmanes fieles a menudo asumen el equivalente que Dios es, después de todo, un musulmán, pero Dios no lo es. Los judíos ortodoxos perciben que Dios también es miembro de la raza elegida, pero Dios no es judío ni miembro de ninguna raza. Dios es Dios y nosotros pertenecemos a Dios. Dios no nos pertenece. Toda religión pertenece a Dios. Dios no pertenece a ninguna religión. La palabra religión significa vinculado o atado o ligado. Religión. Pero Dios no puede ser atado, por lo que Dios no puede ser parte de ninguna religión. Estoy orgulloso yo de estar ligado a la religión del cristianismo y para mí es el mejor camino hacia Dios. Pero Dios es el destino, no el camino. Y otros caminos llevan también a Dios a quien pertenecemos, pero que no nos pertenece. El fariseo se olvidó de algo sumamente importante, se olvidó de la necesidad del arrepentimiento. Cometió el error de exaltarse comparando sus buenas cualidades con lo que percibía él como los atributos negativos del otro. Se erigió a sí mismo como el juez autoproclamado de su propio comportamiento. Podemos imaginar los detalles de su proceso de pensamiento porque a veces estamos tentados a participar en el mismo engaño. Somos salvos no por tener la razón, sino por la forma final del amor, que es el perdón. Jesús nos enseña usando las declaraciones autoengrandecidas del fariseo en comparación con la oración del publicano, el hombre verdaderamente fiel, que simplemente pidió: Dios, sé propicio a mi pecador. Una oración tan simple, pero una oración que Jesús dice dejó al publicano justificado cuando bajó del monte del templo ese día. La tentación en nuestra cultura es imaginar que somos autónomos y totalmente autosuficientes. Somos particularmente susceptibles a esta ficción. En contra de eso, el Evangelio de hoy atestigua que una buena vida no necesita juzgar la posición de nadie más con Dios. Las otras lecturas de esta mañana dan testimonio de una vida totalmente dependiente de Dios. Sirach respalda la enseñanza del Evangelio cuando dice: dale al Altísimo como Él te ha dado a ti, y tan generosamente como puedas. Un texto frecuentemente citado durante las campañas de mayordomía en la iglesia. Tan generosamente como puedes. Jeremías expresa nuestra desesperación cuando sentimos la ausencia de Dios. Luego reza él: sin embargo, tú, oh Señor, estás en medio de nosotros, no tenemos otra fuente de consuelo. El Salmo 84 nos asegura que ser feliz depende de la conexión con Dios. Y en la epístola de hoy, Pablo reflexiona sobre su propia muerte, sabiendo que es Dios quien da la corona de justicia. Y Dios me rescatará en todos los tiempos venideros, como el Señor estuvo a mi lado en el pasado, dice San Pablo. Las 4 lecturas dan testimonio de las hermosas palabras de Reinhold Niebuhr. Nada que valga la pena se completa durante nuestra vida, por lo tanto somos salvos por la esperanza. Nada verdadero, hermoso o bueno tiene sentido completo en ningún contexto histórico inmediato. Por lo tanto,
somos salvos por la fe. Nada de lo que hacemos, por virtuoso que sea, puede ser realizado solo. Por lo tanto, somos salvos por el amor. Y ningún acto virtuoso es tan virtuoso desde el punto de vista de nuestro amigo o enemigo como desde el nuestro. Por lo tanto, somos salvos por la forma final del amor, que es el perdón. Somos salvos no por tener razón, sino por la forma final del amor, que es el perdón. Amén.